Bueno, mi nombre es Juliana, pues junto con mis compañeros Jesús Rocha y Mayra Berrío le haremos la presentación del caso clínico. Acá encontramos una pequeña descripción del caso, perfil farmacoterapéutico, estado de situación y por último un análisis. Descripción del caso. Bueno, esta es una paciente femenina de 78 años, ama de casa, que fue hospitalizada por servicio de ortopedia ya en contexto por fractura de fémur intertrocantérica y fractura abierta de falange proximal del primer artejo derecho asociado a celulitis postraumática. Esta tiene unos antecedentes patológicos como son la diabetes mellitus tipo 2. También fue hospitalizada anteriormente por descompensación de la diabetes o hiperglicemia, infección de la piel y tejido blando. Niega que presenta algunas alergias y madre falleció por cáncer de útero y padre por leucemia. En sus diagnósticos actuales tenía diabetes mellitus tipo 2, múltiples fracturas del fémur, fracturas intertrocantéricas, fracturas expuestas a falange proximal del primer dedo del pie izquierdo y por último una celulitis postraumática. Como podemos observar en la imagen, una celulitis postraumática se ve la piel inflamada, es una infección cutánea, se ve inflamada, se ve hinchada y esta se ve rojiza, duele y presenta calor al tacto. Esta se puede presentar en la piel cuando hay una ruptura ingresan unas bacterias, ya pueden ser el estafilococo y estreptococo, y esto produce la infección. Por otro lado, las fracturas intertrocantéricas son la fractura de trocante mayor y el trocante menor. En el perfil farmacoterapéutico, pues aquí encontramos que la paciente tenía antecedentes farmacológicos como lo son por insulina de Gludet, la esomeprazol y la Hanumet, que es la sitagliptina más metformina. La insulina de Gludet se la administraba, disculpa, 10 unidades internacionales subcutáneas cada 24 horas. El esomeprazol se tomaba 20 miligramos por vía oral cada 24 horas. El Hanumet, que es la sitagliptina con metformina, se lo administraba se la tomaba vía oral cada 24 horas y el alza como anticoagulante 100 miligramos vía oral cada 24 horas. Bueno, acá podemos observar la insulina de Gludet fue reemplazada por la insulina glargina y el Hanumet por la insulina glulicina. La insulina de Gludet, tanto como la insulina glargina, son insulinas de acción prolongada, pues esta son utilizadas para el control de la diabetes. El cambio puede deberse a consideraciones de disponibilidad o ya sea por pautas hospitalarias. El esomeprazol fue reemplazado por el omeprazol, ambos son inhibidores de la bomba de protones y también puede ser cambiado por pautas médicas. La Numet por insulina glulicina, ya que tenía mal control del azúcar, entonces se la administraban después de cada comida y el ASA 100 miligramos bioral se lo continuaron dando como anticoagulante. Bueno, dentro de los medicamentos que le estaban dando, el paciente le estaban dando tramadol, 50 miligramos intravenoso. Bueno, el tramadol se lo estaban administrando 50 miligramos inyectable intravenoso cada 8 horas, 3 veces al día. El tramadol vendría siendo un analgésico opioide. Este actúa sobre el sistema nervioso central, ejerciendo su acción analgésica por mecanismo dual. Este opioide tiene un efecto sobre la percepción del dolor, tanto donde se produce la lesión como en el sistema nervioso central y periférico. Eh, También le estaban insulina alargina, inyectable, subcutánea, 10 unidades cada 24 horas, pero luego se la cambiaron por 15 unidades cada 24 horas. Esto se debió eh, eh, gracias a que la paciente tenía presentada hiperglicemia. Esto se puede ver a varios factores, tanto como control inadecuado de los niveles de glucosa, ya que la paciente tenía niveles persistentes altos a pesar de las dosis anteriores, entonces por eso se la aumentaron. Esto es posible que se haya considerado necesario aumentar la dosis, ya sea porque la glucemia siempre la mantenía alta.
También puede ser de cambios debido a la condición clínica. La necesidad de la insulina puede cambiar debido a la evolución de la enfermedad o cambios en las condiciones clínicas de la paciente. Por ejemplo, la paciente está experimentando estrés fisiológico debido a una infección o por una cirugía. La paciente estaba propensa a una cirugía intertrocantérica. Eh, Esto puede que siempre permaneciera en hiperglicemia y por eso se le colocó otra dosis. Por otro lado, a la paciente se le está administrando enoxaparina, que es una parina de bajo peso molecular. Este es un antitrombótico y anticoagulante que en hospitalización es utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, comúnmente en las venas de las piernas. Esta complicación común de pacientes hospitalarios, especialmente sometidos a cirugía o que no tienen movilidad. Entonces, por eso se le está aplicando la enoxaparina. Se le está administrando la enoxaparina, perdón. Dentro de el otro medicamento que vendría siendo la insulina glulicina, que se la reemplazaron por las Anumet, era bioral. Esta es vía subcutánea, se la administraban cada 8 horas sin unidades internacionales después de cada comida. El ASA, que lo utilizaban también como anticoagulante, que también es un analgésico, un antiinflamatorio, que también posee efectos de inhibidor de la agresión plaquetaria. Por otro lado, le estaban administrando, se está tomando omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones, donde su acción consiste en disminuir la cantidad de ácido que se produce en el estómago y es utilizado como protector gástrico. Por último, encontramos la clindamicina, que este es un antibiótico derivado de la lencomicina, que su acción consiste en retardar el crecimiento de las bacterias, ya que la paciente presentaba una celulitis no especificada, una celulitis infecciosa, y entre esas bacterias que se encuentran en esa infección están las bacterias gram positivas como los estafilococos y los estreptococos. Entonces la clindamicina sirve para retardar o detener el crecimiento de estas bacterias. Bueno, siguiendo con la intervención del caso clínico que nos tocó a mis compañeras Juliana Púa y Mayra, yo les voy a hablar sobre el estado de situación como tal del paciente. El estado de situación no es más que un resumen para estudiar los problemas de salud y la farmacoterapia que tiene un paciente en particular. Este hace parte del método DADER, que sabemos que el método DADER es un método sistematizado para el seguimiento farmacoterapéutico y la finalidad como tal del estado de situación es identificar RNMs que presente el paciente durante su farmacoterapia, y tratar de solucionarlo realizando las intervenciones pertinentes o necesarias para el bienestar y salud del paciente. Este estado de situación recopila todos los problemas de salud que presenta el paciente, eh, con los medicamentos que está tomando intrahospitalariamente. Eh, pero, como ya les había dicho, hace parte del método DADER. Esto es un sistematizado, no se hace el estado de situación sin antes ofertarle como tal el servicio al paciente, es decir, eh, el farmacéutico va y le oferta el servicio al paciente, le dicen qué consiste el seguimiento farmacoterapéutico, le explica, o sea, todo lo relacionado con ello. Una vez el paciente acepta el servicio, se procede a realizar la primera entrevista. ¿Por qué se hace la primera entrevista? Como tal, se hace para recopilar la suficiente información relacionada al paciente para completar el estado de situación. Es decir, nosotros en la historia clínica vemos los problemas de salud que se le diagnostican al paciente, pero adicionalmente con la entrevista podemos notar si al paciente le preocupa o no los medicamentos o su enfermedad como tal, o si ha sentido mejoría con su farmacoterapia y todas esas cosas. Y entonces eso nos puede ayudar también para completar nuestro estado de situación.
Como ya les había dicho, la finalidad del estado de situación es evaluar la farmacoterapia que presenta el paciente, también visualizar el panorama sobre el estado de salud del paciente e identificar RNM y solucionarlo. En el caso de nuestra paciente, es una paciente de 78 años, femenina, no presenta alergia. Los problemas de salud que se le diagnosticaron fueron diabetes mellitus de tipo 2, estaban mal controladas. Ella ingresa a hospitalización por alto nivel de glucosa en sangre o por hiperglicemia, y como tal sí preocupa. A ella se le estaban administrando en hospitalización la insulina glargina y la insulina glulicina, una vez cada 24 horas, perdón. También una celulitis también no estaba controlada, se le estaba tratando con clindamicina y también presentaba múltiples fracturas del fémur. Esta sí se puede decir que estaba controlada, pues ya ella eh, la habían operado y estaba reaccionando bien al tratamiento como tal, que fue con tramador, enoxaparina, asa y omeprazol. Tramador ya sabemos que para el dolor, la enoxaparina y el asa como anticoagulante, pues luego de su intervención quirúrgicamente. Eh, Luego de revisar los problemas de salud y los medicamentos que estaba tomando la paciente, notamos o sospechamos mis compañeras y yo un RNM de inefectividad. No lo clasificamos si era inefectividad cuantitativa o cualitativa, porque esto va a depender. Nosotros eh, primordialmente o principalmente comenzamos que de pronto esto se debía a que, porque la paciente no se le bajaban los niveles de glucosa en sangre. Cuando le hacían la glucometría, ella siempre tenía los niveles de glucosa elevados, 200 y pico, 248 alcanzó a llegar. Entonces ya era un problema, que a pesar de que se le estaban administrando las dos insulinas, una de acción larga y una de acción, perdón, una de acción rápida y una de acción corta, no se le estaba bajando como tal esa insulina. Ella de insulina glargina le estaban dando 10 unidades internacionales y de la insulina glulicina le estaban dando 5 unidades internacionales. Entonces nosotros creemos que de pronto se debía a que la paciente estaba en un estrés, pues ya está, por estar hospitalizada. De pronto también sus niveles de glucosa o su hiperglicemia era emotiva debido al estrés que estaba sometida en hospitalización, o simplemente las dosis que se le estaban administrando no eran la suficiente para contrarrestar ese nivel de glucosa en sangre. Entonces ahí sospechábamos que era tanto cuantitativa como cualitativamente. Luego, al avanzar, no notamos que como tal ya la glucosa como tal en sangre se le empezó a bajar, se le empezó a normalizar su glucometría, su glucosa en sangre, por lo que nos hizo entender que de pronto sí se le estaba normalizando, perdón. Y en una de las intervenciones se le hizo que se le aumentó la insulina glargina a 3 unidades internacionales, y luego ya que se le empezó a normalizar como tal sus niveles de glucosa en sangre, se le bajó nuevamente a 10 y la paciente evolucionó satisfactoriamente en sus niveles de glucosa en sangre. Ya no tenía crisis hiperglucémica ni nada de eso, y se le logró controlar como tal ese problema de salud o ese RNM que estaba presentando nuestra paciente. Ya para terminar, el análisis del caso. El paciente es dada de alta luego de controlar cuadro de hiperglucemia y tratar con ortopedia fracturas de fémur izquierdo, trocánter mayor, trocánter menor e intertrocantérica, con un tratamiento farmacológico e intervención quirúrgica de ortopedia. El 2904 el paciente es llevado a urgencias, quien es ingresada a la institución sin signos vitales. En actividad eléctrica sin pulso se le inició maniobras avanzadas de reanimación e intubación orotraqueal, retornando a una taticardia sinusal.
Rápidamente, esta paciente entra nuevamente en parada cardíaca, en actividad eléctrica sin pulso y se le realizaron nuevamente maniobras avanzadas de reanimación. Se obtuvieron gases arteriales con acidosis metabólica severa, con anión GAP elevado en el contexto de hiperglucemia, por lo que se considera que la causa es cetoacidosis diabética. Bueno, esta cetoacidosis se da cuando hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, la catecolamina, las hormonas del crecimiento y el cortisol, superando la cantidad de insulina que tiene el paciente. Primero, en esta acetoacidosis ocurre un déficit de insulina por la célula beta, que va a generar que la glucosa no pueda entrar a los tejidos como el tejido adiposo y el tejido muscular, y por ende la energía de la glucosa no pueda ser utilizada, generando con esto una hiperglucemia. Por otro lado, hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, especialmente los niveles de glucagón, que van a generar que exista un aumento de la glucemia por estimulación de glucogenólisis, la cual es la ruptura del glucógeno para aumentar los niveles de glucosa en sangre, llevando con esto a una hiperglucemia. Y también la estimulación de la gluconeogénesis, la cual es un proceso de elaboración de glucosa a partir de sustratos que no son glucosa, como lo son los aminoácidos, que son secretados por el tejido muscular, y los ácidos grasos, que son secretados por el tejido adiposo. Por otro lado, también ocurre una elevación de los cuerpos cetónicos debido a la oxidación de estos ácidos grasos en el hígado, lleva a la producción de estos cuerpos cetónicos, específicamente el acetoacetato. Estos van a interactuar en la sangre con el bicarbonato, disminuyendo las concentraciones de bicarbonato en sangre, lo que finalmente va a llevar a una acidosis metabólica. La interacción del bicarbonato con estos cuerpos cetónicos favorece la acumulación del dióxido de carbono, y en un intento de mejorar el pH, este dióxido de carbono va a eliminarse por vía pulmonar, lo que genera en el paciente una polipnea, que es una respiración rápida y profunda, más dificultando, buscando con esto eliminar el CO2 para mejorar el pH, teniendo como resultado un bajo contenido de oxígeno en la sangre, llevando al paciente a una cianosis y pues por consiguiente a la muerte. Entendiendo esto, podemos decir que viendo la poca adherencia que tuvo el paciente al tratamiento de insulina a lo largo de su hospitalización, pudo presentar nuevamente una crisis de hiperglucemia, llevándola a generar una cetoacidosis diabética asociado a una cianosis, y pues por consiguiente llevándola a la muerte. Muchas gracias.